Hola a todos, mi nombre es Oscar Calderón y vamos a continuar con nuestro curso de Administración Financiera 2. Para esta semana número 6, lo que vamos a hacer es a continuar con la segunda parte de nuestro estudio del apalancamiento operativo financiero, en donde ya habíamos hecho referencia en el vídeo anterior sobre todo lo que abarcaba los conceptos y cálculos que debíamos aplicar para encontrar el apalancamiento operativo de una empresa. Ahora, en esta segunda parte, vamos a analizar cuáles son los conceptos, un poco más a fondo sobre los conceptos del apalancamiento financiero y cuál es el efecto que tiene sobre las utilidades por acción de las empresas que van a abarcar o que van a utilizar este tipo de financiamiento. Digo que van a utilizar porque el apalancamiento operativo muchas veces eh, es necesario, no es de mucha elección más bien para la empresa, a diferencia del apalancamiento financiero, en donde sí, ahí el gerente financiero tiene la opción de utilizar este apalancamiento o no. Eso lo vamos a profundizar en las siguientes láminas. Bien, entonces, recordemos un poco. El apalancamiento en sí es una estrategia que se utiliza para incrementar las utilidades. ¿Sí? Habíamos dicho que el apalancamiento puede ser operativo y financiero. Describimos de manera muy rápida ahorita el apalancamiento operativo, donde dijimos que es el uso de costos fijos de operación por la empresa. Sin embargo, en esta semana ya nos vamos a centrar un poco más en el apalancamiento financiero, el cual es el uso de costos fijos de financiamiento por la empresa. El apalancamiento financiero incluye el uso de financiamiento de costos fijos. Aquí es interesante ver que el apalancamiento financiero se adquiere por elección, como lo había mencionado anteriormente, pero el apalancamiento operativo algunas veces no. La cantidad de apalancamiento operativo, es decir, la cantidad fija de costos de operación empleadas por una empresa, algunas veces está determinada por los requerimientos físicos de las operaciones de la empresa. Es por esto que muchas veces no es de elección si uno quiere tomar un apalancamiento operativo, sino que va a depender mucho de a qué se dedica la empresa, es decir, de su naturaleza. Entonces, ninguna empresa, a diferencia del apalancamiento financiero, que es opcional, no tiene un requisito de deuda a largo plazo o de financiamiento con acciones preferenciales. En vez de ello, las empresas pueden financiar las operaciones y los gastos de capital, digamos, con fuentes internas, es decir, con temas de proveedores o con la emisión de acciones ordinarias. Sin embargo, de cualquier manera, es raro que una empresa no posea apalancamiento financiero, porque es algo que se puede dar uso y puede mejorar el nivel de utilidad por acción que contiene la misma. Así que ahora vamos la pregunta sería, ¿por qué tendríamos que analizar la dependencia del apalancamiento financiero para encontrar una rentabilidad, una utilidad mucho mayor? Ok, vamos a analizar esto en los siguientes cálculos, solamente indicando que el apalancamiento financiero se usa con la esperanza de aumentar los rendimientos para el accionista ordinario. ¿Sí? Avancemos. Financiero. Bien. De los dos pasos que hemos visto, este es el segundo paso para magnificar las utilidades. Este apalancamiento financiero puede ser positivo, puede ser negativo. Ya lo dijimos en el vídeo anterior, que el apalancamiento en sí es un arma de doble filo, así como magnifica las ganancias, magnifica también las pérdidas. Por lo tanto, hablemos del apalancamiento positivo. ¿Sí? El apalancamiento positivo, el uso de fondos a costos fijos, más bien, se dice que un apalancamiento positivo o favorable ocurre cuando la empresa usa fondos obtenidos a un costo fijo, es decir, fondos obtenidos emitiendo deuda con una tasa de interés fija o acciones preferenciales con una tasa de dividendos constantes. ¿Con qué finalidad? Bueno, para ganar más que el costo de financiamiento fijo pagado. Es decir, cualquier ganancia adicional que supere los costos fijos
es parte del el rendimiento o la utilidad o propiamente dicho, el apalancamiento positivo de esta empresa. ¿Sí? En cambio, el apalancamiento negativo, aquí es cuando los rendimientos son menores a los costos de financiamiento. Un apalancamiento desfavorable o negativo ocurre cuando la empresa no gana tanto como el rubro de sus costos fijos de financiamiento. ¿Sí? En sí, lo favorable del apalancamiento financiero, o también conocido como el comercio sobre el capital accionario, es juzgar en términos de su efecto sobre las utilidades por acción para los accionistas ordinarios. De hecho, como ya lo había mencionado, es el segundo paso de un proceso de magnificación de utilidades, pero es opcional. No hay que olvidar eso, que es opcional. En este segundo paso, el gerente financiero tiene la opción de usar apalancamiento financiero para magnificar aún más el efecto de cualquier cambio resultante en la ganancia operativa sobre los cambios en la ganancia por acción. Ahora vamos a revisar cómo aplicamos estos conceptos en un ejercicio, cómo se calcula el apalancamiento financiero. ¿Sí? Ya dijimos que es una opción, lo podemos utilizar o no. Vamos a ver cómo se debería utilizar, o más bien, dependiendo de los resultados pronosticados, deberíamos aplicarlo o no. Continuemos. Análisis del punto de equilibrio de utilidad ante intereses e impuestos con las utilidades por acción, que es lo que vamos a calcular. Vamos a ver cómo se calcula eso. ¿Qué es el análisis del punto de equilibrio entre la utilidad ante intereses e impuestos y las utilidades por acción? Bueno, es un análisis del efecto de las alternativas de financiamiento sobre las utilidades por acción. ¿Sí? ¿Y cómo vamos a hacer su cálculo? Bueno, para poder ejemplificar su cálculo, leamos el siguiente ejercicio. Para ilustrar un análisis del punto de equilibrio entre utilidades antes intereses e impuestos y la utilidad por acción de apalancamiento financiero, suponga que una compañía, Cherokee Tire Company, con un financiamiento a largo plazo de 10 millones, que consiste por completo en capital accionario, desea reunir otros 5 millones adicionales para expansión mediante uno de sus 3 planes de financiamiento posibles. Entonces, ¿cuáles son estos 3 planes de financiamiento posibles? Son los siguientes. 1, solamente acciones ordinarias. 2, solamente deuda, que tiene un costo del 12% de interés. Y el tercer escenario es solo acciones preferenciales. Estas acciones preferenciales, como ustedes ya saben, se cancela anticipadamente un dividendo y este está calculado con el 11%. Bien, las utilidades anuales antes de intereses e impuestos actualmente son de 1.5 millones, pero con la expansión se espera que aumenten 2.7 millones. Ojo, estos 2.7 millones lo resalto porque va a ser nuestro punto de partida para comenzar a construir el estado de resultados integrales. Bien, continuamos con el ejercicio. Dice, la tasa fiscal es del 40% y tiene en circulación 200.000 acciones. Esto es muy importante porque si vamos a tomar el paso número 1 o el escenario número 1 que habla de acciones, esta circulación de 200.000 acciones va a aumentar. ¿Sí? Va a aumentar. Veamos qué dice. Dice, acciones ordinarias que se pueden vender en $50 por acción bajo la primera opción de financiamiento, si es lo que hacía referencia yo, lo que se traduce en 100.000 acciones ordinarias adicionales. Es decir que para este primer escenario tendríamos que considerar no 200.000 acciones que están en el mercado, sino que como es un pronóstico, vamos a asumir son 200.000 más las 100.000 que están mencionando en el ejercicio. Sería en total 300.000 acciones, ojo, solamente para el escenario 1. El escenario 2 y el escenario 3, como son de deuda y son de acciones preferenciales, no modifican el número de acciones ordinarias en circulación. ¿Ok? Tengamos eso presente para poder resolver el ejercicio, para entender cómo se resuelve. Continuemos. Ahora, hagamos el análisis del punto de indiferencia, el punto de equilibrio entre utilidades antes intereses e impuestos y las utilidades por acción.
Bien, entonces, ¿qué teníamos nosotros? Tenemos aquí un esquema ya graficado. Vamos a ver cómo se calcula o cómo van estas cantidades. Recuerden que los 2.7 millones nos da el ejercicio, que es lo que se pretende, es el pronóstico, que aplicando cualquier otro escenario, esas utilidades antes de intereses e impuestos sean de 2.7 millones. Ok, entonces, tenemos que el escenario 1, de las tres opciones que tiene la empresa Cherokee Tire, es de acciones ordinarias. Bien, entonces el escenario 2 es únicamente de deuda. Dijimos que tiene un porcentaje, ya lo vamos a ver dónde calculamos ese porcentaje. Y las acciones preferenciales, el escenario 3, que también tiene un valor que se calcula anticipadamente, que es el dividendo que se cancela a estos accionistas preferenciales. Bien, ahora veamos cómo está primero. Cómo se arma, cómo se estructura, cómo se logran estos cálculos antes de continuar con el cálculo del grado de apalancamiento operativo, puesto que esta es nuestra parte inicial. Yo tengo que primero conocer de dónde vienen los valores, cómo se calculan, porque estos datos me van a servir a mí para los cálculos futuros. Así que por favor, pongamos atención. Sabemos que el primer rubro es del ejercicio. El ejercicio nos dice que las utilidades son de 2.7 millones, entonces ahí no hay pérdida. Bien, el segundo dato, si se fijan, para el escenario 1 no hay interés. ¿Por qué? Porque no se contrae ninguna deuda, es solamente emisión de acciones, por lo tanto no hay que cancelar deuda, así que en el escenario 1 en el tema de interés va a cero. En el escenario 2, aquí sí, dijimos que cuál es el valor a prestar, 5 millones, ¿ok? Entonces también ese préstamo tiene un costo. ¿Cuál es el costo? El 12%. Entonces intereses es ese capital por el porcentaje de interés es igual a 600.000. Ya sabemos de dónde vienen esos 600.000. Y des en cuenta que en el escenario número 3, intereses tampoco hay. ¿Por qué? Porque son emisiones de acciones preferenciales. Por lo tanto, no hay que incurrir en intereses por deuda. Continuemos, que lo que hago aquí, lo que hago es restar. En este caso no se modifica el escenario 1 ni el escenario 3, simplemente el escenario 2 se modifica de 2.7 millones a 2.1 millón. Bien, ¿por qué? Porque estoy restando los intereses. Correcto. Los impuestos sobre la renta, el ejercicio nos indicaba que era del 40%. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que multiplicar esa utilidad antes de impuestos, por el 40%, dando resultados para el escenario 1, 2 y 3. Es decir, 2.7 por 0.4 por 40%, 1.080.000. Ese resultado va para el escenario 1 y para el escenario 3. ¿Por qué? Porque tienen la misma utilidad antes de impuestos. Más no para el escenario 2, porque como ya se ha reducido la utilidad por el tema de los intereses pagados, habría que considerar únicamente el 2.1 millones de utilidad antes de impuestos por el 40%, total $840. Bien, entonces aquí nuevamente se hace una resta, la utilidad para obtener la utilidad después de los impuestos. Correcto. El otro cálculo que sigue ahí es disminuir cuáles son los dividendos de acciones preferenciales. Entonces, igual como hicimos en el cálculo del interés de la deuda, en los dividendos por acciones preferenciales no afecta al escenario 1, se coloca 0 porque son acciones ordinarias. Segundo, no afecta al escenario número 2, ¿por qué? Porque es una deuda. En cambio, sí afecta al escenario número 3 porque allí se están emitiendo acciones preferenciales. Entonces el valor es de 550.000. ¿De dónde viene ese valor de 550.000? Aquí estamos señalando, son los 5 millones por el 11% que está calculado el dividendo para los accionistas preferenciales. ¿Correcto? Entonces nuevamente se realiza una resta. Básicamente quien tiene cambios en esta operación es el escenario número 3. Y luego el número de acciones. Recuerden que el ejercicio decía, cuando calculamos acciones ordinarias, habían 200.000 en el mercado, pero se adicionan 100.000. Por lo tanto, se dan cuenta que en el escenario 1 hay 300.000 que corresponden a las 200.000 que ya existen más 100.000 que se pretenden emitir. ¿Ok? Entonces, por eso que ustedes observan ahí un valor de 300.000 número de acciones en circulación. ¿Correcto? Lo que no ocurre en el escenario 2 y en el escenario 3 porque mantiene el número de acciones ordinarias. Correcto. Bien.
Para calcular la utilidad por acción, se presenta la siguiente fórmula. En esta fórmula lo que hace es recopilar, porque recuerden que estamos viendo un punto de indiferencia, en donde se calculan los tres escenarios en un solo cálculo, ¿sí? Entonces, nos vamos a dar cuenta de que para el escenario 1 de esta fórmula que se está mostrando ahí, únicamente ¿qué va a cambiar? ¿Qué se va a alterar? El número de acciones en circulación, como está señalado ahí, es decir, el denominador de esta ecuación. El resto se va a mantener. Por ejemplo, cuando calculemos las acciones ordinarias, la utilidad por acción en el escenario número 1, nos vamos a dar cuenta de que la utilidad antes de intereses que está en el numerador va a ser restado por 0. ¿Por qué? Porque no hay intereses. Esa letra ahí que refleja ahí son intereses, ¿sí? Eso se multiplica por 1 menos el impuesto. Este sí va a afectar a todos los escenarios, ya lo vamos a nombrar. Y continuando con el cálculo del primer escenario, va a ser menos el pago de dividendos, que para el escenario 1 es 0, porque no hay pago de dividendos, sino hasta el escenario 3. Por lo tanto, para calcular la utilidad por acción, el primer escenario únicamente se va a considerar es el aumento de las acciones en circulación, que en este caso es de 300.000. Cuando queramos calcular el escenario número 2, allí en cambio va a haber una modificación, ya no en el denominador, sino en el numerador. Es decir, a la utilidad antes de intereses e impuestos se le va a restar el interés de la deuda, ¿sí? Que sí lo tiene ese escenario, tal como ya lo revisamos hace un momento. Y asimismo, para cuando calculemos el escenario número 3, la utilidad por acción, vamos a dar cuenta que se va a modificar ¿qué cosa? Únicamente el pago del dividendo. ¿Por qué? Porque sí lo tiene. No se presenta en el escenario 1 y 2, pero sí se presenta en el escenario 3. Entonces, y con esta misma fórmula podemos calcular la utilidad por acción simplemente considerando cuáles son las variables que tienen aumento, disminución o cuáles aparecen como fijas. En este caso, fijo va a estar siempre el interés. Si se dan cuenta, el impuesto sobre la renta que se calcula, que es el 40%, afecta a los tres escenarios. Por lo tanto, nuestro cálculo debe considerar de que siempre va a tener presente el tema de el interés del impuesto sobre la renta. ¿Ok? Bien, ahora, para poder ilustrar un poco más este cálculo de la utilidad por acción, procedamos a calcular cada uno de ellos. Lo que interesaba en este momento era primero saber cómo estaba estructurado estos escenarios, cómo se calculaban cada uno de sus rubros. Ahora que ya sabemos cómo se calculan y de dónde se origina cada valor, ahora sí procedamos a calcular el último renglón, que es la utilidad por acción. Ya hice una breve explicación de cuáles son las variables que cambian en cada escenario. Ahora veamos cómo se ilustra de manera individual cada uno de ellos para poder comprender el origen del cálculo. Esto lo estoy haciendo así muy repetitivo porque necesitamos conocer la variación de las utilidades por acción para poder calcular el grado de apalancamiento financiero que va a ser más adelante en las siguientes láminas. Bien, entonces continuemos. Sigamos con el cálculo, perdón. Vamos a calcular el último renglón. Y como ya conocemos de dónde vienen todos los valores que están antes de la utilidad por acción, ahora pasemos a calcular la utilidad por acción. Bien, entonces, veamos. Dijimos que el impuesto sobre la renta se mantiene en los tres escenarios. Ya lo mostré y nuevamente volvemos a hacer hincapié sobre ese tema. Los tres escenarios tienen que considerarse el impuesto sobre la renta. Para este ejemplo es el 40%. ¿Sí? Para calcular la utilidad por acción del escenario 1, vamos a considerar que, primero, si recordamos la fórmula nos decía que la utilidad por acción es igual a, primero, la utilidad antes de intereses e impuestos, que para todos los tres escenarios es lo mismo, 2.7 millones, menos el interés. Como en el escenario 1 no hay interés, fíjense en ustedes que está colocado 0. Bien, esa resta multiplica a el impuesto sobre la renta, que es el interés que afecta a todos los escenarios, por lo tanto siempre van a encontrar que va a estar 1 menos, en este caso es el 40%, puede ser cualquier porcentaje dependiendo de la legislación donde se encuentre la empresa.
Bien, y luego continúa, después de esa multiplicación, se resta de el dividendo pagado para las acciones preferenciales, pero en el escenario 1, como no son acciones preferenciales, sino que son acciones ordinarias, no se modifica ese renglón, así que se coloca 0. Dividido para, toda esa operación se divide para el número de acciones en circulación. Recuerden que para las acciones ordinarias aumentaba en 100.000 más, por lo tanto, 200.000, que es lo que mantiene la empresa actualmente en circulación, más las 100.000 que se esperan emitir para obtener un mayor financiamiento, es un total de 300.000 acciones en circulación. Por lo tanto, allí está el cambio que les hacía referencia hace un momento. Una vez que calculemos esta operación, vamos a tener como resultado 5.40 de utilidades por acción para el escenario 1. Bien, prosigamos ahora con el escenario número 2. El escenario número 2 es de deuda. Aquí van a haber una modificación. Entonces, para poder calcular esto debemos considerar primero, ya dijimos que los tres escenarios parten de 2.7, que es la utilidad ante intereses e impuestos, menos, y aquí no colocamos 0 como en el escenario 1, aquí sí hay un interés que cancelar. ¿De cuánto es? Corresponde a 600.000, que en la lámina anterior vimos de dónde provienen esos 600.000. Correcto. Entonces, esa es la primera modificación. Esa diferencia se multiplica por el tema del impuesto, que aparece en todos los escenarios, y se le resta el pago de dividendos de las acciones preferenciales. Como en el escenario número 2 no hay tema de emisión de acciones preferenciales, porque es una deuda, entonces se coloca 0. Toda esa operación se divide para, en este caso, el número de acciones que tiene la empresa en circulación, que es de 200.000. Al calcular esa ecuación, nos va a dar como resultado 6.30 utilidades por acción. ¿Ok? Asimismo, con el escenario número 3, vamos a aplicar la misma fórmula y vamos a ver dónde está el cambio. Bien, entonces prosigamos. Todos los escenarios parten de 2.7, que es la utilidad de intereses e impuestos. Se le resta el interés, como es el escenario 3, en acciones preferenciales no hay interés, se coloca 0. Esa diferencia se multiplica por el tema del impuesto y se le resta el dividendo calculado, que para el escenario 3 sí existe. ¿De cuánto es? De 550.000, que ya lo calculamos, que era el 11% de las emisiones del dividendo que se iba a calcular, por el 11%, ¿bien? Entonces el resultado era 550.000. Y toda esa operación se divide para el número de acciones que están en circulación, 200.000. De tal forma que cuando aplicamos o cuando calculamos eso, tenemos el resultado de 5.35. ¿Correcto? Entonces, los cálculos que se han presentado, si ustedes observan, el interés sobre la deuda se deduce antes de impuestos, mientras que los dividendos de las acciones preferenciales se deducen después de impuestos. Como resultado, las utilidades disponibles para los accionistas ordinarios son más altas con la alternativa de deuda que con las acciones preferenciales. Y eso, a pesar del hecho de que la tasa de interés sobre la deuda es 1% más alto que la tasa de dividendo para las acciones preferenciales. Bien, eso es como análisis de los resultados de este ejercicio. Bien, ahora ya conocemos cómo calcular las utilidades por acción, ya podemos avanzar un poco más en el cálculo que nos interesa, que es el grado de apalancamiento financiero. Bien, grado de apalancamiento financiero. El grado de apalancamiento financiero es un cambio porcentual en las utilidades por acción de una empresa que resulta de un cambio del 1% en la ganancia operativa. Es decir, es una medida cuantitativa de la sensibilidad de las utilidades por acción de una empresa al cambio en su ganancia operativa. ¿Sí? El grado de apalancamiento financiero para un nivel dado de ganancia operativa es simplemente el cambio porcentual en las utilidades por acción sobre el cambio porcentual en la ganancia operativa que ocasiona el cambio. ¿Ok? Para profundizar un poco más este concepto, vamos a hacer su cálculo. Pero el cálculo del grado de apalancamiento financiero es igual que el cálculo del grado de apalancamiento operativo, es decir, se utilizan dos fórmulas. La número 1 es la que nos da el pronóstico, ¿sí? Que
va a ser igual a la utilidad antes de intereses e impuestos dividido para la utilidad antes de impuestos. Esa va a ser la que nos va a mostrar a nosotros el escenario del pronóstico, ¿sí? Y luego, para confirmar ese escenario de pronóstico, vamos a utilizar la fórmula número 2, que nos va a indicar la variabilidad porcentual que existe entre la utilidad pagada por acción sobre la variabilidad porcentual de la utilidad antes de intereses e impuestos. Para poder profundizar un poco más en este cálculo, vamos a realizar un ejercicio aplicando las dos fórmulas, ¿sí? Nos sirve de base aquellos cálculos que hicimos en el ejercicio anterior, porque necesitamos saber cuál es la forma, cuál es el procedimiento para poder obtener básicamente la utilidad por acción, porque es una de las variables que tenemos que considerar en la fórmula número 2. ¿Ok? Continuamos. Ejemplo. Suponga que la empresa tiene un nivel de endeudamiento del 50% sobre inversión que es de 12 millones. Es decir, que si es del 50% de la inversión, por 12 millones tengo un monto de deuda de 6 millones adicionales. Bien. El costo de la deuda se calcula en 20% anual y se estima una tasa de impuesto del 33%. Se debe tener en cuenta una reserva legal del 10%. Tomen en cuenta que estos datos que se están adicionando es para poder completar el estado de resultados integrales que revisamos en el ejercicio del apalancamiento operativo. El patrimonio de la empresa es de 12.5 millones y está representado en 800 acciones. ¿Ok? Bien. Entonces, con estos datos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de enlazar el ejercicio que habíamos desarrollado en el apalancamiento operativo del vídeo anterior de la semana número 5 y vamos a completar, es decir, vamos a continuar con los mismos datos para tener una secuencia, para tener una homogeneidad en los datos. Bien, entonces, para recordarlo, nosotros teníamos una utilidad operativa en base a los datos del ejercicio del apalancamiento operativo. Siguiente, teníamos nuestro estado de resultados que tenía las ventas, y habíamos calculado las ventas, los costos de ventas, el margen de contribución, los costos y gastos fijos de operación y la utilidad operacional. Me interesa mucho resaltar la utilidad operacional porque recuerden que en las fórmulas que vimos en la lámina anterior tengo que utilizarla para poder calcular la variabilidad que existe para los diferentes escenarios del grado de apalancamiento financiero. Por lo tanto, no olvidar, vamos a utilizar la utilidad operacional, repito, con los mismos datos, con el mismo ejercicio con que calculamos el grado de apalancamiento operativo, a fin de mantener una secuencia, una uniformidad en el ejemplo, un ejemplo completo ya. Cálculo del grado de apalancamiento financiero. ¿Sí? Vamos a ocupar fórmula número 1 para ir en orden. Esta fórmula número 1, la recuerdo, es la razón entre la utilidad antes de intereses e impuestos sobre la utilidad antes de impuestos. ¿Sí? Entonces, primero, ¿qué necesito? Necesito revisar que, recuerdan que la utilidad operacional del ejercicio anterior, como les mostré en la lámina que acabamos de ver, era de 6.3 millones. ¿Sí? Entonces parto de esa utilidad operacional y comienzo a adaptar los datos del ejercicio. Entonces se decía que tenía un gasto de interés financiero. ¿Cómo se calcula ese gasto de interés financiero? Bien, el ejercicio nos decía que requeríamos un endeudamiento que es el 50% de 12 millones. ¿Sí? Entonces, de esos 12 millones, el 50% son 6 millones, pero que el costo de financiamiento era del 20%. Por lo tanto, esos 6 millones por el 20% nos da nuestro interés financiero de 1.2 millones. ¿Correcto? De la utilidad operacional restamos este interés financiero y tenemos como resultado la utilidad antes de impuestos. Para este ejercicio es 5.1 millones. Correcto. Ahora, la previsión de impuestos. El ejercicio nos decía que los impuestos estaban a razón del 33%. Por lo tanto, la utilidad antes de impuestos que obtuve, que fue de 5.1, lo multiplico por ese porcentaje
de impuestos, que es del 33% para este ejercicio, dando un resultado de 1.683.000 dólares. Bien, ahora a esa utilidad antes de intereses lo que hago es restarle este valor de impuesto que tengo que cancelar, que tiene que cancelar la empresa, y obtengo de esa forma la utilidad neta. Bien. Luego la reserva legal. ¿Cómo calculo la reserva legal? Estaba en el ejercicio, las indicaciones me decía que la reserva legal estaba a razón de el 10%, correcto. Entonces, mi resultado de la utilidad neta lo multiplico por el 10% y obtengo el valor de 341.700 dólares. ¿Sí? A esa utilidad neta le resto ese valor de la reserva y tengo una utilidad después de la reserva legal de 3.075.300. Con este dato, recuerden que yo necesito tomar en cuenta, no perder de vista lo que es la utilidad operacional para poder calcular la fórmula número 1 y la utilidad antes de impuesto. Si se dan cuenta, esos dos valores son los que forman, son los que necesito para poder calcular la fórmula número 1 del gasto, pues del grado de apalancamiento financiero. De tal forma que si reemplazo esos valores en la fórmula, yo tendría lo siguiente. El grado de apalancamiento financiero es igual a 6.3 millones dividido para 5.1 millones. Y si hago el cálculo, tengo que el grado de apalancamiento financiero para este ejercicio es de 1.2353. ¿Sí? Ese es el resultado. ¿Cómo interpreto ese resultado? Bien. Por cada punto de incremento en la utilidad operativa antes de intereses e impuestos a partir de 18.000 unidades de producción y hasta 27.000 unidades, la utilidad antes de impuestos se incrementa en 1.2353 puntos. Si se dan cuenta, los datos del número de producción, de la capacidad instalada, son los mismos que teníamos en el cálculo del grado de apalancamiento operativo, de tal forma que podemos hacer una relación entre uno y otro, y de hecho lo he considerado a propósito, lo he hecho de esa manera porque más adelante veremos qué significa el grado de apalancamiento total de una empresa. Bien, entendido hasta allí, continuamos con la fórmula número 2. Listo, apliquemos la fórmula número 2. Es el grado de apalancamiento financiero medido por la variabilidad porcentual de la utilidad por acción entre la variabilidad porcentual de la utilidad antes de intereses e impuestos. ¿Sí? Para eso debemos recordar nuevamente las cuentas del estado de resultados integrales que habíamos completado, en donde inicio por la utilidad operacional y luego finalizo con el cálculo de la utilidad por acción, en donde, igual que en el cálculo del grado de apalancamiento operativo, yo primero determinaba un pronóstico, que era la fórmula número 1. La fórmula número 1 me determinó estos resultados, ¿sí? Entonces, con esos resultados, yo puedo ahora hacer dos escenarios, un escenario en disminución y un escenario en aumento. El escenario en disminución, para tomar el mismo porcentaje del grado de apalancamiento operativo, va a ser también de 12%. 12% negativo porque es en disminución, ¿sí? Y el lado opuesto, el pronóstico positivo, recuerden, siempre va a ser en el mismo valor del porcentaje, va a ser el 12%. Ahora, si disminuyo el porcentaje, tenemos como resultado, bueno, básicamente tienen que ver que la utilidad operacional es la que ha disminuido 12%, el resto de rubros se calculan tal y como lo hicimos en la lámina anterior. De eso no, ya lo revisamos. Bien, asimismo, en el pronóstico, en el escenario de aumento, hay que considerar que aumenta la utilidad operacional en un 12% y de allí en adelante se colocan los mismos datos que ya hemos colocado, que ya hemos calculado, perdón. Bien, recordemos que queremos buscar la utilidad por acción, en donde es una fórmula que abarca todos los
los diferentes escenarios, pero para nuestro ejemplo estamos asumiendo deuda. Por lo tanto, estamos asumiendo el ejemplo en donde se modifica en el numerador la utilidad antes de intereses e impuestos menos los intereses que se han calculado, ¿sí? Porque recuerde que estamos en un escenario de deuda. ¿Por qué escogimos deuda? Porque en el primer escenario que calculamos vimos que entre acciones ordinarias, deuda y acciones preferentes, el que tenía mayor utilidad por acción era el de deuda. Por eso estamos tomando nosotros ahorita calculando el grado de apalancamiento financiero del escenario de deuda. Correcto. Bien, si hacemos el reemplazo, si reemplazamos allí tenemos que, por ejemplo, calculemos la utilidad por acción del pronóstico. Bien, entonces para pronóstico tengo que mi utilidad antes de intereses e impuestos es de 6.300.000 menos los intereses que se cancelan, en este caso es 1.2 millones, multiplicado por el interés, ¿sí? Hay que disminuir el interés, por lo tanto para este ejemplo era el 33%, y luego todas esas operaciones se dividen para el número de acciones que había en el mercado, que para este ejemplo que estábamos tomando nosotros eran de 800 acciones en circulación, dándonos como resultado el grado de apalancamiento financiero que está en el escenario de pronóstico. Asimismo, tienen que hacer los cálculos para el escenario en disminución y para el escenario en aumento, solamente utilizando la misma fórmula. Únicamente, ¿qué va a cambiar? Bueno, va a cambiar para el escenario de disminución, ya no van a colocar 6.300.000, no, van a colocar 5.004.000 y el resto de la fórmula. Así van a obtener ustedes la utilidad por acción del escenario en disminución. Y para el escenario en aumento, ya no van a colocar 6.300.000, sino que van a colocar 7.596.000 y el resto de la fórmula. De tal forma que van a calcular sin ningún problema la utilidad por acción del escenario en aumento. ¿Sí? Teniendo esos datos, teniendo ya calculada la utilidad por acción en un escenario de disminución y en un escenario de aumento, ahora sí puedo proceder a calcular el grado de apalancamiento financiero con las diferentes variaciones porcentuales que ocurren tanto en la utilidad antes de intereses e impuestos, en la utilidad operacional y en la utilidad por acción. Cálculo del grado del apalancamiento financiero con la fórmula número 2. Bien, entonces recordamos la fórmula general, que es el grado de apalancamiento financiero considerando la variabilidad porcentual entre la utilidad por acción y la utilidad antes de intereses e impuestos. Vamos primero a calcular el grado de apalancamiento financiero en aumento, en el escenario de aumento. Bien, entonces el escenario de aumento, para medirlo, ¿qué tengo que considerar? Tengo que considerar en la parte del numerador mi utilidad por acción en aumento sobre la utilidad por acción del pronóstico menos 1. Esa operación a razón de o dividido para la utilidad antes de intereses en aumento dividido para la utilidad antes de intereses impuestos del pronóstico. Toda esa división menos 1. ¿Ok? Entonces, para recordar un poco, tengo que colocar aquí los datos que hayamos visto en la lámina anterior, en donde tengo el estado de resultados. Necesito básicamente es la utilidad operacional y la utilidad por acción. Están los escenarios, disminución, pronóstico y aumento. En este caso, que vamos a utilizar únicamente los de aumento. Por lo tanto, si yo reemplazo los valores que tengo del pronóstico y del escenario en aumento en la fórmula que se presenta, tendríamos que el grado de apalancamiento financiero se reemplaza con los valores de la fórmula, en donde si queremos ver los orígenes, pues muy sencillo, ¿no? La utilidad por acción en aumento, ahí está, viene del escenario de aumento y se coloca en la fórmula. Y otro ejemplo podría ser el pronóstico. Entonces, la utilidad antes de intereses e impuestos del pronóstico ya viene, ya ustedes observan de dónde se origina, ¿no? Entonces, esos valores ya los conocemos. Una vez que hayamos reemplazado los valores en la fórmula, procedemos a calcular. Nos da como resultado que
el grado de apalancamiento financiero en el escenario de aumento es idéntico al grado de apalancamiento financiero que nos dio con la fórmula número 1, es decir, 1.2353. Calculamos, es la misma variación en un porcentaje de aumento. ¿Cómo interpretamos esto? Bien, por cada punto de incremento en la utilidad operativa antes de intereses e impuestos a partir de 18.000 unidades de producción y hasta 27.000 unidades, la utilidad por acción se incrementará en 1.2353 puntos, ¿correcto? Entonces, ese es mi análisis del resultado de la fórmula número 2, pero en el escenario de aumento. Ahora revisemos la misma fórmula, pero en el escenario de disminución. Procedamos, cálculo de el grado de apalancamiento financiero, fórmula número 2. Ahí está la fórmula general. Esa fórmula general, pero ahora voy a aplicarla en el escenario de disminución. Por lo tanto, igual que en el apalancamiento operativo, en el grado de apalancamiento operativo, tiene una pequeña variación la fórmula, que es colocar el 1 delante de la ecuación, de esta manera, ¿sí? Entonces, el grado de apalancamiento financiero, 1 menos la variación porcentual de la utilidad por acción dividido para 1 menos la variación porcentual de la utilidad antes de intereses e impuestos. Recordemos nuevamente cuáles son los valores que tenemos que reemplazar, que ya hemos calculado. Ahí se presentan en la tabla. Está el escenario en disminución, el pronóstico y el escenario en aumento. Únicamente tenemos que considerar para este escenario el de disminución. Por lo tanto, si tomamos esos datos y los reemplazamos en la fórmula, tendremos el grado de apalancamiento financiero listo para calcular. Si queremos observar de dónde vienen los valores, como para tener un poco más de orientación, observemos que la utilidad por acción en el escenario de disminución es de 3.185,85. Ahí vemos de dónde viene y dónde se coloca en la fórmula. Y asimismo, si queremos revisar otro valor en el denominador, veamos la utilidad antes de intereses e impuestos del pronóstico. Entonces tenemos que está en el pronóstico y se coloca en la fórmula, ¿correcto? Entonces, una vez que ya tengamos los datos reemplazados, procedemos a calcular y obtenemos que el grado de apalancamiento financiero es 1.2353, el mismo valor que obtuvimos en el escenario de aumento, por lo tanto es correcto, es el mismo valor que obtuvimos con la fórmula número 1 y lo interpretamos de la siguiente manera. Por cada punto de disminución en la utilidad operativa antes de intereses e impuestos, a partir de 18.000 unidades de producción, la utilidad por acción disminuirá en 1.2353 puntos, ¿correcto? Bien. Entonces, ambas fórmulas. Ahora, como ya hemos calculado, hemos determinado de forma individual el grado de apalancamiento operativo, hemos indicado sus conceptos y hemos mostrado su proceso de cálculo. Ahora, en este vídeo estamos conceptualizando el grado de apalancamiento financiero y su proceso de cálculo. Ahora podemos hablar, de hecho ya estamos en capacidad de conversar sobre qué significa el apalancamiento total. En concepto es el uso de costos fijos tanto operativos como financieros por la empresa. Son conceptos que ya hemos analizado, ya conocemos qué significa, ¿sí? Es decir que cuando el apalancamiento financiero se combina con el apalancamiento operativo, el resultado se conoce como apalancamiento total, ¿sí? O si no, también se le puede conocer como apalancamiento combinado. El efecto de combinar el apalancamiento financiero y operativo es una magnificación de dos pasos de un cambio en las ventas en un cambio relativo mayor en la ganancia o en las ganancias por acción. Es una medida cuantitativa que, más bien, para poder medir cuantitativamente el apalancamiento total, vamos a utilizar lo que se le llama el grado de apalancamiento total, ¿sí? Que ya lo hemos calculado. Simplemente tenemos que sumar los resultados obtenidos en el grado de apalancamiento operativo más el resultado obtenido en el grado de apalancamiento financiero. Es decir,
unificar los resultados del vídeo anterior, del apalancamiento operativo, y los resultados de esta presente semana, que es el grado de apalancamiento financiero. Con eso estamos midiendo o considerando lo que se le conoce como el apalancamiento combinado o el apalancamiento total, medido desde un aspecto porcentual, que es el grado de apalancamiento total, ¿sí? Ahora, este grado de apalancamiento total con relación al riesgo de la empresa eh, tiene una base teórica, porque los apalancamientos operativos y financieros se pueden combinar de varias maneras. Nosotros hemos revisado un proceso, pueden existir muchos otros procedimientos, ¿sí? Pero ¿con qué fin? Con el fin de obtener un grado de apalancamiento total y un nivel de riesgo también total, pero deseable, que no sea tan riesgoso el escenario para la empresa, me refiero. Ahora, un riesgo de negocio alto puede compensarse con un riesgo financiero bajo y viceversa, ¿sí? El nivel global adecuado de riesgo de la empresa implica una compensación entre el riesgo total de la empresa y el rendimiento esperado. Esta compensación debe hacerse sin olvidar cuál es el objetivo del gerente, del gerente administrativo, del director financiero. El objetivo es simple: maximizar el valor de los accionistas, ¿ok? No debemos olvidar nunca que ese es el objetivo de todo empresario, encaminado a maximizar el valor que tienen los accionistas por la inversión, básicamente por eso, por la inversión que han colocado en una o en varias empresas. Bien, ahora, manera de síntesis. Síntesis entre todo lo que es el apalancamiento, ¿no? El apalancamiento en sí se refiere al uso de los costos fijos en un intento por aumentar o nivelar la rentabilidad. El apalancamiento operativo se debe a los costos fijos, que ya lo revisamos, fijos de operación, ¿no? Asociados con la producción de bienes y servicios. Acuérdense que asociábamos mucho la palabra producción con el tema de las ventas. Bien. Y el tema del apalancamiento financiero se debe a la existencia de costos fijos de financiamiento, en particular al interés sobre la deuda. Por eso hemos hecho énfasis nosotros en un escenario que tenga que ver con el tema de deuda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya demostramos en el primer ejercicio de esta semana que la utilidad por acción en el escenario de deuda es mucho más alta que en el escenario con acciones ordinarias o que en el escenario con acciones preferenciales. Entonces, por eso hemos tomado este escenario. Pero ambos tipos de apalancamientos afectan el nivel y la variabilidad de las utilidades después de impuestos de la empresa, y por lo tanto su riesgo y rendimientos globales. Ojo, cuando digo su riesgo es porque la empresa debe cuidarse mucho en el tema de la insolvencia, de la probabilidad de solvencia que tenga entre la deuda y el capital accionario. Ese análisis por sí solo puede ser engañoso, y el análisis de la magnitud y la estabilidad de los flujos de efectivo con respecto a los cargos financieros es sumamente importante para poder determinar la mezcla financiera apropiada de la empresa, ¿sí? Eso hay que considerarlo mucho, porque quizás los análisis individuales nos dejan muy poca información, nos dejan muy poco margen de reacción ante una situación que probablemente no ocurra, de lo que uno tiene un pronóstico. ¿Ok? Bien. Ahora, de evaluar los contenidos, se presenta los siguientes ejercicios, que están basados en lo que hemos visto en este vídeo. Número 1, define apalancamiento financiero y grado de apalancamiento financiero. Es un concepto que ya lo revisamos, que está en la primera parte de este vídeo. Segundo, calcule la utilidad operativa, utilidad ante intereses e impuestos, con los siguientes datos. Estos datos, si ustedes los recuerdan, son los que me permiten a mí comenzar el cálculo del apalancamiento. Es decir, tendríamos que recordar un poco de lo que vimos en la semana anterior con el tema del apalancamiento operativo. ¿Por qué? Porque necesito calcular la utilidad operativa. Una vez que tenga esa utilidad operativa o ese resultado, puedo continuar con la pregunta número 3, que dice: suponga que la empresa tiene un nivel de endeudamiento del 50% sobre la inversión, que es de 12 millones. Es decir, tendríamos un monto de deuda de 6 millones. El costo de la deuda se calcula en 20% anual y se estima una tasa de impuesto de 33%.
Se debe tener en cuenta la reserva legal del 10%, el patrimonio de la empresa es de 12.500.000 y está representado en 800 acciones. Como resultado de esta pregunta, de la pregunta número 2, lo que les decía hace un momento, hay que completar el estado de resultados integrales y medir el grado de apalancamiento financiero con sus dos fórmulas. Ojo, que para la fórmula número 2 del grado de apalancamiento financiero debe utilizar una variación del 8%. Si ustedes se fijan, los datos son iguales a lo que hemos desarrollado en los ejercicios que han desarrollado conmigo, que hemos puesto en la pantalla, y únicamente tiene que considerar que no van a tener la misma utilidad operativa, puesto que tendrían que primero investigar, calcular la número 2, para luego de eso comenzar a continuar con los siguientes valores, ¿sí? Y otra variación que hay es que los escenarios de aumento y disminución ya no es del 12%, ya son ahora del 8%, así que van a calcular en disminución del 8% y en aumento del 8%. Bien, esa es la tarea que tienen asignada para evaluar los contenidos que hemos revisado en esta semana. Bien, al intentar determinar el apalancamiento financiero apropiado para una empresa, siempre debe evaluarse la capacidad de flujo de efectivo para pagar la deuda. Por eso es que yo les hacía referencia al tema de no caer en la insolvencia, ¿no? Por diferentes niveles de deuda que existan, o los niveles de deuda que pueda tomar la empresa, eso deben ser analizados. Más de esto, tengo que expresarles que hay muchos otros métodos para analizar la mezcla de financiamiento adecuada para una compañía, incluyendo comprar las razones de estructuras de capital y otras compañías de riesgo de negocio similar. Se puede también entrevistar a analistas de inversiones, también a prestamistas, evaluar cuál es el efecto de una decisión de apalancamiento financiero sobre la calificación de los valores de la empresa. Es decir, al decidir una estructura de capital apropiada deben tomarse en cuenta básicamente todos estos factores que les acabo de mencionar. Sin embargo, la determinación de una estructura de capital como tal la vamos a desarrollar en el próximo video, en la próxima semana de la planificación que tenemos para este curso. Muchas gracias por la atención. Hasta luego.